Aquí comienza Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Avivemos el amor por Jesús Eucaristía. Tu presencia real, el Dios escondido en el pan, misterio de vida en la Eucaristía, amor tan completo y total. Allí te quedaste por mí. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM 96.1 FM y estamos felices porque el Señor ha resucitado, así que felices Pascua de antemano. Y hoy vamos a tener un momento, un compartir muy bonito. Vamos a compartir con el sacerdote, el padre Dariel Fong, quien es cubano y nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Muy bien, Rafa, gracias por la invitación, gracias por este compartir y nada, aquí estamos. Felices con el gozo de que Cristo ha resucitado. Sí, eso es lo que nos tiene a nosotros siempre vivos y con deseo de servir y amar a su iglesia siempre. Como dice en Emaús, Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Amén. Hoy vamos a tener un programa, padre. Venimos saliendo de todo lo que es el tríodo pascual, donde hemos caminado junto a una comunidad por toda la Cuaresma. Y durante toda la Cuaresma hemos estado realmente insistiendo en la conversión, en acercarnos más a los sacramentos, en poder realmente reconocer a Jesús en la Eucaristía, que es propiamente el objetivo principal de nuestro programa. Pero nos encontramos con un momento crucial después de esta Semana Santa, que es la resurrección del Señor, y es donde estamos disfrutando. Entonces, el episodio de hoy lo hemos querido llamar La Resurrección y la Eucaristía. ¿Okay? Quería preguntarle en sí, ¿cómo podemos asociar ese hecho de la resurrección con la Eucaristía? Bueno, yo creo que la resurrección nos muestra, la Eucaristía nos muestra a Cristo que se nos da. No puede haber... es que todas las apariciones después de la resurrección, Jesucristo también se quiere darnos como alimento, se quiere quedar con su comunidad. Jesucristo quiere permanecer junto a su nuevo pueblo, a su nueva iglesia, para darle la fuerza necesaria para alcanzar esa tierra prometida que es el cielo. Yo como feligrés, es una de esas posiciones que hemos estado presentando durante toda la Cuaresma, ¿no? Esa posición de nosotros como feligrés en este momento litúrgico que vivimos. Aquí estoy llamado yo como feligrés en esta época de lo que se llama Pascua de Resurrección. Bueno, Pascua es el paso, a dar ese paso para cambiar de vida, como decía, la conversión, es el paso para vivir más en comunidad, es el paso para adorar más al Señor presente en su Eucaristía, pero también en medio de su iglesia, que camina y que quiere también llevarnos de la mano y que quiere darnos la fuerza de su Espíritu Santo, ya después de este tiempo de Pascua que concluimos con Pentecostés, no, pero quiere que nosotros vivamos de una manera nueva todo lo que el Señor nos viene a revelar, no solamente en la Sagrada Escritura, sino también en la tradición de la Iglesia, ¿no? Vivir siempre juntos como familia, como comunidad, con la presencia de Jesucristo resucitado, que siempre nos invita a dar más de nosotros mismos para poder ser buenos cristianos y buenas personas. Fíjese usted, padre, se me ocurre realmente retomar ese hecho de la resurrección como tal, ¿no?
Y nos encontramos entonces que primero vemos a Jesús viviendo una pasión realmente dolorosa, ¿no? Y quizás salvaje, ¿no? De cómo la humanidad trató al Hijo de Dios, ¿no? Por esa ignorancia que actualmente capaz estamos viviendo todavía esos momentos, ¿no? Y luego vamos a esa crucifixión donde muere y luego resucita. ¿Qué pasa cuando resucita el Señor? ¿Quiénes estaban ahí? O sea, ¿cómo pudiéramos nosotros presentar esa imagen nuevamente a todos los que nos escuchan? Bueno, yo creo que, como dijiste, es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como centro y cumbre de nuestra vida como cristianos, nos invita a ser nosotros también testigos, a estar allí presente como lo estuvo la Santísima Virgen María, que estoy segurísimo que estaba allí presente y fue una de las primeras que vio a Jesús resucitado. También María Magdalena, Juan, discípulo amado. También San Pedro, ve esa realidad en la que nosotros nos encontramos con aquel que nos da la vida, con aquel que nos llama a ser diferente, a dar un paso más en nuestra fe y a vivir siempre venciendo todo aquello que no nos ayuda a ser esos cristianos y esas personas que Dios quiere que seamos desde toda la eternidad. Me imagino la algarabía que se habrá formado, ¿no? En ese momento cuando estaban los guardias y se abrió la tumba y Jesús no estaba, ¿no? No estaba, pero estaba en el corazón de muchos, pero también físicamente el dolor de haberlo perdido, de haber sido testigo de su muerte, como María Magdalena, que fue al jardín, fue a la tumba y no lo encontraba, y hasta el mismo Jesús se le apareció y le dijo, hasta que no le dijo María, María, que la llamó por su nombre, no se identificó, no lo identificó, no lo reconoció. Entonces creo que sí, que fue una experiencia única, que yo creo que cada uno de nosotros la vive también, porque cuando nosotros muchas veces estamos dolidos por problemas personales, problemas sociales, problemas eclesiales, por cualquier tipo de problema, nosotros nos impide ver el rostro de Cristo resucitado en medio de nuestra vida. Hasta que no nos llama por nuestro nombre, entonces nosotros no lo reconocemos, que siempre ha caminado junto a nosotros. Hay varias figuras importantes de reconocer, ¿no? Una era de Santo Tomás, ¿no? Que está ese dicho tan popular, ¿no? Que yo soy como Santo Tomás, como ver para creer. Esta escena en sí, ¿a qué nos invita, no? ¿Cuándo sucede esto? Yo creo que en todas estas escenas de la resurrección, de las apariciones de Jesús, nos muestra que nosotros podemos identificarnos con cada uno de estos personajes. Y Santo Tomás es muy humano. Tiene una mirada muy natural. Hasta que yo no vea, no creo. Entonces nos cuesta muchas veces poder dar un poco más allá. Vea y toque, porque hasta quería poner... El Señor sabía, dice, ven y toca aquí. Sé testigo, de mi resurrección. Yo soy tu Señor, tu amigo, tu Maestro, el que ha caminado contigo durante estos 3 años y que quiere darte lo que necesitas para que tú puedas tener plenitud en tu corazón. Nosotros nos identificamos mucho como Tomás. Es una etapa, es un proceso también, en el que nosotros muchas veces empezamos así, ver para creer. Pero ya después, cuando conocemos más a Jesús, cuando ya vemos que Jesús es el Mesías, el Salvador, es tu mejor amigo, es tu compañero de camino, entonces ya tu vida da un plus más. Ya tenemos una mirada sobrenatural, una mirada de amor, una mirada de que Él hace milagros en mi vida, transforma mi existencia, perdona mis pecados y me hace una nueva persona. Eso es una posición interesante, padre, porque muchas de las personas que nos siguen y que nos escriben a veces
sienten, o sea, vemos como una comunidad que siente pena, ¿no? O no se siente tan involucrada en la realidad de la iglesia por condiciones, ¿no? En que vive, ¿no? O porque estás divorciado, o porque estás peleado, o porque, qué sé yo, practicas también otra religión. Y hay de estas personas que nos están escuchando y se sienten excluidas. Me imagino que si en aquel momento Tomás, que había caminado con él, lo había visto hacer milagros, ¿verdad? Lo había visto predicar, había sentido realmente el amor en sí verdadero frente al amor que es Cristo en sí como persona, ¿no? Había dudado. Me imagino que cuando uno se siente por alguna razón separado o aislado de la iglesia, te costará y verás las cosas, decía yo en el episodio anterior, como un espectador en una obra de teatro. Qué bonita la película de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo, y entonces sí, es una historia bonita que sucede externa a mí, ¿no? Y no me atrevo realmente a vivir el gozo y experimentar la resurrección de Cristo. ¿Qué le pudiéramos decir a estas personas que nos escuchan de eso? Rafa, yo creo que el acontecimiento de la cruz para sus discípulos fue un momento crucial en sus vidas. Y yo creo que fue como una crisis en la fe, porque vieron a su maestro morir. Ellos no entendían todo lo que Jesús le iba explicando y que le iba anunciando, hasta el momento en que lo ven resucitado. Entonces, ese momento en que el Mesías muere, el que el Mesías entrega su vida, el que el Salvador, en quien ellos tenían puesta su esperanza, eso le marca su vida, ¿no? Y entonces eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces el dolor nos aplasta. El dolor no nos hace ver la presencia real de Jesucristo muchas veces en nuestra vida, y muchas veces nosotros nos dejamos vencer, y eso es lo que llamamos crisis de fe. Y la crisis de fe es un proceso igual, como decía ahorita. Entonces hay que darle tiempo, hay que confiar. No podemos quedarnos solamente con el sentimiento de hasta donde me sienta bien o no. Yo tengo que reconocer a Jesucristo resucitado hasta muchas veces después de vivir la experiencia. Hay personas que no, que lo viven como el discípulo amado, como María Magdalena o algo así, como algunos de ellos que rápido lo reconocieron, pero hay personas que llevan su proceso y que tienen que tener su espacio. Y también Jesús sabe tocarle el corazón a ellos en el momento determinado. Jesucristo no creo que le haya como que cuestionado a Tomás, ven y tócame, sino le dijo, ven, soy yo, tu amigo, tu maestro, tu Señor, al que viste morir en la cruz. Yo estoy aquí para estar contigo todos los días de tu vida. Las promesas que te había dicho, que hemos estudiado en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, se están dando a conocer hoy. Es una experiencia de amistad, es una experiencia de amor. Así es. Cuesta dar el paso, ¿no? Cuesta dar el paso. Yo creo que hay personas y yo siempre insisto en las personas que nos escriben porque, perdón, son las personas que realmente, principalmente ven este espacio, ¿no? Y a veces cuesta dar el paso a ir, a acercarse a la Eucaristía o a acercarse a la iglesia, a confesarse. A lo mejor pasó esta Semana Santa y no diste el paso todavía que de repente ha estado caminando, ¿no? O se ha estado moviendo dentro de ti. Porque yo creo que basta que estemos reunidos aquí, que nos estén escuchando para tú saber por algo esto está pasando. O sea, no es una coincidencia que tú en este momento estés escuchando a un sacerdote y a un feligrés hablando de este tema. Y quizás eso es para ti que nos estás escuchando en ese momento, ¿no? ¿Cómo hacer para salir de esa tibiez y poder llenarse de la resurrección del Señor para ir a ese encuentro, ¿no? Sí. Yo creo que Jesucristo también, lo hemos visto ahora todos estos días de pasión del Señor, en la cruz hubo un momento crucial en que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo, se sintió abandonado, se sintió que no le estaba acompañado, sabiendo, ¿no?, que Dios nunca lo abandona, que Dios siempre está con él. Entonces, las personas tienen su proceso, como les dije anteriormente,
donde nos toca a nosotros siempre acompañarle, rezar por ellos, tratar siempre de no violentar su libertad, de acogerlos cuando ellos necesiten. Siempre hay acontecimientos en la vida. Como usted dijo, que no había coincidencia, ¿no? Sino que Dios en su hermosa providencia los trae, los vuelve a incorporar en la iglesia en torno a la Eucaristía, en torno a la experiencia de amistad con la comunidad, experiencias con los sacramentos como es la confesión, y entonces eso va a ir tocando su corazón, eso va a ir despertando de nuevo esa fe que estaba un poco dormida o herida, y también vuelve a ser esa persona nueva que se ha encontrado con el resucitado. E independientemente de que quizás tu problema no se haya ido, ¿no? Porque a veces, que es lo que yo creo que una de las cosas más fuertes, ¿no? Cuando tienes un familiar cercano enfermo, por decirte algo, y lo tienes en tu casa, que está viviendo realmente momentos difíciles, ¿no? Con alguna enfermedad o alguna condición. O tienes un hijo que está en el mal camino, una hija que está en un mal camino, o tu pareja. Tú ves cómo está realmente totalmente fría, cómo tú mantener y llenarte de ese amor de Dios para caminar, ¿no? Y salir adelante de la mejor forma, ¿no? Sí, yo creo que esos acontecimientos dolorosos en la vida de uno, muchas veces nosotros tratamos de pedírselo al Señor. Señor, sáname, Señor, ayúdame, Señor, libérame, Señor, ayúdame a ver de una forma nueva esto que estoy viviendo. Entonces, podemos ver el milagro que sucede y creeremos en ellos. Dios puede hacer el milagro y lo hace, y lo sigo haciendo hoy, pero también puede cambiar el corazón de la persona y ver todo lo que les rodea de una forma nueva y diferente. Te puede dar fuerza para poder asumir tu cruz y llevarla hacia adelante y poder enfrentar esta realidad que puedes estar viviendo, que es dolorosa, pero que sabes que tiene un final feliz, que es la resurrección, que es la vida, que es la plenitud, que es el encuentro con Dios. Así es. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830M 96.1 FM y estamos hablando con el padre Dariel Fong. Fong es un apellido de dónde, padre? Chino. Chino. Padre, pero no parece mi abuelo salió huyendo del comunismo de China. Wow. Y llegó en Cuba y a poco tiempo le llegó otro comunismo peor. Entonces, Dios santo. Imagínese, nada, una experiencia, pero bueno, así Dios tiene sus caminos, porque así nació mi papá, después nací yo y así. Me quiero agarrar de eso que nos está hablando, padre. ¿Y quién es realmente Dariel Fong? O sea, ¿cómo llega Dariel Fong al sacerdocio? Bueno, yo nací en Cuba, en La Habana, en el año 1984. Mi familia no creía, o si creía, no era práctica. Yo fui solo a la iglesia. Me llamó muchísimo la atención. Perdón, solo desde niño. Desde niño, adolescente más o menos. Porque vi un día que había una celebración de la fiesta patronal de mi pueblo, donde la gente querían sacar a la Virgen y los comunistas no la dejaban sacar, y entonces todos para adelante, para afuera la Virgen, pero había miles de personas ahí, y entonces estaba el obispo, estaban varios acólitos, y entonces yo decía, yo algún día quiero estar allí. Wow. Y entonces al otro año estaba yo ayudando también en la misa de la fiesta patronal de mi pueblo. Qué bueno. De mi pueblo, que es Casablanca, es un pueblito de pescadores, ahí a la orilla de la bahía de La Habana. Y entonces allí fui dando mis primeros pasos en la fe, fui conociendo a Jesús de una manera especial. Era muy intranquilo, fíjense que ni el cura me quería dar la primera comunión. Estuve un año después preparándome para recibirla, me dolió mucho, lloré, pero vi que ese año me sirvió para amar más a Jesucristo, más a la iglesia, para entregarme más a comprender qué es la Eucaristía y a lo que estoy celebrando hoy como sacerdote. Fue un año en que nos preparamos para la visita de Juan Pablo II. Ajá. Fue un año en el que la iglesia cubana estaba viva en medio del tormento, del dolor, del sufrimiento, en medio de que no te dejaban ni practicar, la fe
públicamente o en las escuelas. Tenía profesor que me decía, ¿para qué tú llevas una estampita del Papa Juan Pablo II? Me criticaban muchas veces por pertenecer a la Iglesia Católica. Y entonces, yo vivía con un entusiasmo y vivíamos siempre ese deseo de encontrarnos con el Papa Juan Pablo II de una manera súper especial. Y entonces ese fue, yo creo que como Dios me iba tocando mi corazón. Y las personas veían en mí algo que yo no lo veía. Y entonces me decían, tú vas a ser sacerdote, tú vas a ser sacerdote. Y yo decía, no, yo quiero casarme, tener mi familia, yo quiero tener hijos. Y entonces como que un poco de resistencia. Y había muchachos en el grupo que decían que sí iba a ser sacerdote y yo que iba a casarme. Entonces al final terminé yo de sacerdote y el otro terminó de casado. Y es así, son las cosas que Dios pone en nuestras vidas. También habían seminaristas que iban a mi parroquia y yo me preguntaba cómo son tan felices si no se pueden casar, no tienen mujeres, no viven el matrimonio. Y entonces yo decía, yo quisiera ser felices como lo son ellos. Y entonces me iba vinculando más con la iglesia, quería ayudar más en misa. Cuando vi a Juan Pablo II por primera vez que pasó por delante de mí, fue una experiencia mística única que he vivido yo y que nunca he experimentado, pocas veces. Y entonces, y estaba con los tres papas. Estaba con Juan Pablo II, con Benedicto y con Francisco. Y entonces, solamente con Juan Pablo II, yo dije, esto yo quisiera que me durara toda mi vida. Es como el Tabor. Así es. Que no es una experiencia de vida cotidiana, sino es un momento que Dios te regala para tomar fuerzas, para seguir adelante y poder cargar con tu cruz, poder vivir la vocación a la que te está llamando y regalártelo y recordarlo y vivir de ello, ¿no? Entonces fue ese, yo creo que el momento en que Jesús tocó mi corazón. Fue un proceso igual, ¿no? Y nada, me recuerdo que yo salía corriendo de la escuela para ver la misa del Papa en la televisión. Y entonces mi abuela me decía, no te preocupes, que tú algún día vas a estar allí. Wow. Yo decía, mira, el Papa se está muriendo. Ha costado un trabajo que viniera aquí. Desde el 81 lo estamos invitando y no puede venir. Es difícil que venga el Papa. Y yo, que soy un muchacho, voy a estar ahí. Y cuando vino el próximo Papa, yo estaba leyendo la misa en la plaza cívica de Cuba. En la misa del Papa. Entonces son las visiones esas que nuestros abuelos tienen, que nosotros ni vemos. Y siempre me recuerdo de mi abuela y que debe estar feliz de ver que yo soy sacerdote. Qué lindo. Sí. Me toca mucho lo de Juan Pablo II porque tuve esa experiencia también cuando estuve frente a él. Es una cosa única, ¿no? Lo que se siente, lo que se transmitía, estar cerca de Juan Pablo II era algo único. Ahora, padre, me llama la atención como un joven, primero por la juventud, ¿no? Además de eso, en medio de un comunismo extremo, ¿no? Cómo y tan limitado, cómo pasa todas las barreras gracias a ese llamado, ¿no? Para poder entregar la vida al sacerdocio. Sí. Dios siempre llama. Dios siempre hace que salga una flor en medio del desierto. Dios siempre toca el corazón de jóvenes para que puedan entregar su vida, para que puedan ser sus discípulos, sus amigos, para poder dar a conocer el Evangelio, para poder hacer presente a Jesús a su iglesia, para poder dar los sacramentos que todos necesitamos para nuestra salvación. Yo creo que Dios llama a pesar de todas las circunstancias negativas que se puedan oponer a este proyecto. Y nosotros mismos hacemos resistencia muchas veces. Yo, desde los 14 que sentí este llamado, entré al seminario cuando tenía 20 años. Entonces, pero Dios me iba guiando, me iba dando personas en el camino, me iba quitando otras, me iba dando a conocer a mí que ese era el camino que Él quería que yo viviera para ser feliz y hacer feliz a los demás. Y entonces, a pesar de muchas veces sentir esa presión social o política, Dios siempre me fue guiando, me fue acompañando y me fue protegiendo para ser hoy ese sacerdote que la iglesia
¿Tienes hermanos, padre? Sí, es una experiencia linda también. Yo era hijo único de mi papá. Mi papá me crió a mí solo desde chiquito. Y siempre mi papá era mi todo. Mi papá ha sido la voz de Dios para mí siempre. Entonces a los 11 años se vuelve a casar. Vino un hermano. Mi madrastra tenía un hijo que lo queríamos y es hijo de mi papá. Y mi hermano lo queremos mucho. Es alguien muy especial, pero no era hijo de mi papá físicamente, biológicamente. Entonces el día que yo le digo a mi papá que voy a entrar al seminario, que siento la vocación, él me dice, bueno, hijo, si esa es tu felicidad, también es mi felicidad, piénsalo bien. Y si, nada, aquí me tienes. Lo que lo pienses bien para que no te arrepientas después. Después mi madrastra me dijo que él había llorado y todo, pero no lo hizo delante de mí. Mi papá siempre fue así, muy fuerte. Pero en ese momento mi madrastra queda embarazada. Y nacen 2 niñas 15 días antes de entrar yo al seminario. Wow. Es decir, mi papá lo ve como una bendición porque dice, me lleva al varón que siempre he tenido y me envía 2 niñas. Y nacieron 15 días antes de entrar yo al seminario por primera vez, una gran bendición. Y Dios siempre da mucho, mucho más de lo que uno se puede imaginar. Uno siempre se sorprende con lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Así es. Y hoy por hoy mi papá... cuando ya estaba a punto de ordenarme, ya mi papá empezaba a ir a la iglesia, iba a algunas misas en el seminario, no sé qué, y una persona en mi parroquia de Casablanca me dice, yo me quedo sorprendido, los ojos como le brillan a tu papá de lo orgulloso que está por tener un hijo sacerdote como tú. Y rezamos juntos el rosario, va a misa todos los domingos, se está preparando para recibir los sacramentos. Es decir, que Dios, cuando uno se entrega y cuando uno vive para Él en su iglesia, Dios bendice una familia, Dios bendice un pueblo, Dios bendice a tu comunidad, Dios bendice a tantas personas que te rodean por medio de tu consagración, de tu entrega, de tu felicidad. Y eso lo he podido vivir yo en mi familia, lo he podido vivir yo en mi comunidad, en mi iglesia. Y aquí soy muy feliz también con mi ministerio y en esta nueva misión que estoy viviendo. Así es, padre. De verdad hermoso testimonio y me alegra compartirlo con toda la comunidad que nos sigue, porque muchos de ellos tendrán hijos, nietos, sobrinos, ¿verdad? Y a veces vivimos en un mundo que no nos deja pensar eso, ¿no? Y vemos al sacerdote, la presencia del sacerdote como que, bueno, el cura de la iglesia, que ahí está, pero ahí no está el dinero, ahí no está, o sea, todo lo que el mundo nos pide, ¿no? Que es principalmente la vanidad de lo material. Y no nos da miedo pues sentir, no le vemos ese sentido a lo que es realmente el llamado de Dios. Pero interesante que todos tenemos un llamado, no solo al sacerdocio y a ser padre de familia, sino también en cada una de nuestras profesiones, ¿no? Sí, es que la vida es un llamado que Dios nos hace a existir, a ser santo, a vivir en este mundo para ser feliz y hacer feliz a los demás, según el estilo de vida que Dios ponga en tu vida, en tu camino, que tú vayas descubriendo que Dios te está pidiendo para que tú puedas dar plenitud, tanto en el matrimonio, como en el sacerdocio, como en la vida consagrada, como en el diaconado permanente, en cualquier tipo de situación que tú te encuentres, que tú veas que hace bien, que es de Dios, que has discernido muy bien. Es un llamado que Dios te hace para dar a conocer la palabra de Dios y para poder también vivir esa experiencia profunda de amistad con Él. Hasta como soltero. Como soltero, claro. Porque hay mucho, hoy en día hay una generación muy grande de personas que al final se mantienen en la soltería, ¿no? Lo lindo de realmente poderse asociar a la iglesia y buscar la fe para poder vivir hasta como soltero de una forma santa y seguir realmente el llamado del Señor. Sí, hay muchos solteros que son catequistas, hay muchos solteros que se dedican a cuidar a los enfermos, hay muchas personas que nunca se han casado porque ven que su misión es cuidar a su familia. Hay diversas vocaciones dentro de la vida del ser humano. Dios sabe a quién llama y para qué llama. ¿Cómo podemos nosotros vivir esta Pascua y esta resurrección en nuestro ambiente de trabajo, padre? Bueno, primero que todo hay que vivir la Pascua feliz, contento, porque Cristo ha resucitado, porque Cristo te invita a abrir tu corazón y dejar que Él transforme
toda tu historia, todos tus miedos, todos tus pecados, todo. No estás solo. Dios siempre te acompaña. Dios siempre quiere que tú vivas en comunión con Él, y vivir en comunión con Él es vivir en comunión con la iglesia, es vivir en familia, es acoger a todos a pesar de su fragilidad, de su pecado, de no juzgar a nadie, de tratar siempre de buscar el modo de que nosotros dar testimonio de que ese Cristo te quiere a ti, tal y como eres. No importa lo que tú hayas hecho o hayas sido antes de ese encuentro, sino lo que puedes hacer a partir de ahora con Él. Y podemos ver a Cristo resucitado en nuestro jefe, por ejemplo. Bueno, es difícil, pero lo vemos. Eso es una exigencia, un reto. No, los jefes siempre tratan de, si viven bien el deseo del bien común y de tratar de servir y lo ven como una misión para que los demás sean felices, los jefes son el rostro de Dios también. Amén. Padre, siguiendo en esta tónica de la resurrección del Señor, nos encontramos con una fotografía hermosa, ¿no? Que es eso que sucede en el camino de Emaús. Hemos tenido la oportunidad de hablar de lo que es Emaús, pero creo que este es el mejor momento, ¿no? Para hablar y para traer a flote qué es lo que sucede en Emaús, Padre. Detalladamente. Bueno, no se puede hablar mucho de Emaús porque hay confidencialidad. De retiro, pero sí de lo que es del pasaje evangélico de Emaús. Yo creo que el pasaje evangélico de Emaús es nuestra experiencia de vida. En cualquier acontecimiento, en cualquier momento difícil que hayamos vivido, nosotros muchas veces nos sentimos abandonados, solos, despreciados, o hay veces nos sentimos que no tiene sentido nuestra vida y nos vamos desanimados, nos vamos desanimados por el camino. Pero siempre el Señor pone a alguien. A lo mejor no es ni creyente o a lo mejor no forma parte de la iglesia, pero siempre alguien te acompaña. O hay catequistas, o hay sacerdotes, o hay una monja, o hay un feligrés que te acompaña en ese momento tan importante en que tú piensas que vas solo, que no te está acompañando Dios. Y te explica, y te habla, y te da, y te acompaña. A lo mejor no te dice ni una palabra, pero está ahí al lado tuyo. Uh-huh. Y tú no entiendes. Pero después ya cuando vas llegando a ese momento crucial en que tú vas descubriendo que Jesucristo parte el pan, que Jesucristo comparte su vida, que Jesucristo te quiere tal y como eres y que nunca te ha abandonado, entonces tú te das cuenta de que te ha acompañado durante todo ese proceso. Nunca has estado solo. Dios te acompaña. Dios te ha dado la fuerza para seguir adelante. Dios te ha dado ese ardor en el corazón por medio de estas personas, de la iglesia principalmente, donde tú dices: soy un hijo amado de Dios, soy un hijo amado de la iglesia, y Dios siempre ha estado ahí en el camino. Entonces Jesús nos explica las Escrituras, Jesús nos invita a confiar en Él y decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces esa experiencia la vivimos de una manera auténtica y nosotros tenemos la plenitud en la Eucaristía, en los sacramentos, cuando Jesús se nos da. Y después ese encuentro personal con el resucitado, esa sanación de nuestras heridas, de nuestra fragilidad, nos hace que vayamos de nuevo a la comunidad, que participemos de nuevo, que no nos quedemos como espectadores, sino que seamos unos cristianos que quieren vivir auténticamente la fe donde Jesús nos llamó. Claro. Por eso los apóstoles regresan de nuevo a la comunidad y le dicen: soy testigo del resucitado. Y ese es el mayor milagro que Dios puede hacer en nosotros. Ahí quisiera profundizar un poco, pero antes de eso, quisiera recordarles a los que nos están escuchando ese pasaje bíblico, ¿no? Donde van estas dos personas caminando, como dice usted, Padre, con todo ese pesar de que se había muerto el que para ellos era el maestro, el Mesías, ¿no? Y no sabían nada de lo que realmente no creían del todo la resurrección, no entendían, ¿no? Sí, porque ya ellos habían dicho, ya hay algunas mujeres que dicen que lo vieron resucitado, pero es que la fe es algo personal.
Mi encuentro personal con Jesús es único. Aunque la comunidad lo esté viviendo como Tomás, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no palpe, no soy testigo. Entonces tengo que encontrarme con el Salvador, tengo que encontrarme con el resucitado. Y cuando uno se encuentra con el resucitado, antropológicamente se nota o lo vive desde su fragilidad, desde su pecado, desde su dolor, desde su pérdida. Y lo vemos nosotros en las comunidades. ¿Quiénes son los que también viven? Los que se sienten queridos, los que se sienten perdonados, los que se sienten amados, acogidos. Es como Cristo te abre las puertas, como Cristo te está esperando, como el Padre misericordioso en la parábola, para darte un abrazo, no para pedirte cuenta por qué te fuiste. Tú eres mi hijo amado, te pongo un anillo, te pongo una sandalia, te revisto y te invito a la cena, que es la Eucaristía. Esta es tu familia. Y todos estamos invitados a eso. Y todos estamos invitados. Fíjate, padre, y es donde quería profundizar un poco, eso que sucede después que Cristo muere, ¿no? Me imagino uno como apóstol completamente perdido, ¿no? Porque las Escrituras nos muestran, por un lado, lo que sucede con Emaús, y en los Hechos hay muchas situaciones que se relatan, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos estos apóstoles en ese momento? Porque en el momento de la crucifixión solo vemos a Juan propiamente, ¿no? Nos imaginamos, como se ve en la película, que todos estaban viendo desde lejos, porque muchos de ellos tenían miedo, ¿no? Esa era la verdad. Sí, tenían miedo y huyeron. Y huían. El mismo Pedro en el pretorio le dijo, yo no te conozco. Yo creo que por eso lloró con mucho dolor al recordar las palabras de Jesús. Me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Me negarás porque. Y entonces tú que estuviste conmigo, tú que yo te dije, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No te conozco, no sé quién eres. Es duro. Es tan duro como cuando el hijo le pidió la herencia en vida al padre en la parábola. No quiero saber nada de ti. No quiero saber quién eres. Esa experiencia de dolor, de abandono, también nos ayuda a nosotros a regresar con un corazón frágil, pero con un corazón esperanzado de que el Padre te quiere como nadie en el mundo te ama. Cuando Jesús se aparece luego en la cena donde estaban ellos quizás estaban como que, mira, dicen esto, pero sucedía eso, ¿no? Ellos también estaban como que Él se les aparece y se sorprenden, ¿no? Pensaban que era un fantasma. Exacto. Hasta que no le muestra las manos, ¿verdad? La muestra de la cruz, y les invita a confiar en Él y le da la paz. A mí me encanta este pasaje de la resurrección en que Jesús entra y le dice paz a ustedes, pero es la paz que solamente Dios puede dar, que no la da nada en este mundo. Solo Jesús te puede dar esa paz. Y entonces le da ese aliento del Espíritu Santo. Y le dice, a quien le perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quien se los retengan, les quedan retenidos. Es decir, Jesucristo se pone en medio de la comunidad, en medio de los apóstoles. Hasta este momento, y yo muchas veces no entendía por qué los hermanos de Juan, Andrés, querían, la madre de los Zebedeos, le decían uno a la derecha, otro a la izquierda, querían estar siempre con poder, porque no habían experimentado la presencia de Jesús en medio. Cuando uno vive y la comunidad vive la presencia de Jesús en medio, vive para donar la vida. No me importa dónde esté, si adelante, atrás o no sé, no es lo importante en la relación. Porque cuando yo me encuentro con el resucitado, cuando yo me encuentro con Jesús que viene a estar en el centro de mi corazón, mi vida es para Jesús en cada una de las personas que Dios pone a mi lado. Y es una experiencia que debemos aprender. A vivir con Jesús en medio para poder dar frutos abundantes en medio de la comunidad, en medio de la familia, en medio de tu trabajo, en donde quiera que estés. Y es una experiencia eucarística. Y aquí queríamos un poquito conversar acerca de la Eucaristía y las primeras comunidades, o la primera comunidad cristiana primitiva que nos habla y nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es una experiencia de fraternidad. Mira cómo se aman, mira cómo comparten todo lo que tienen. Y eso invitaban a que se le unieran más personas. Es decir, la Eucaristía es el centro y la cumbre del cristiano. Es el centro y la cumbre de nuestra fe.
Pero la Eucaristía es un compartir la vida. Por eso cuando se acaba la Santa Misa, nos envía el sacerdote para vivir todo lo que hemos vivido sacramentalmente en el día a día. En el donar la vida por los demás, en el perdonar la vida de los otros. Como mismo Dios te perdona a ti, tú la tienes que perdonar a los demás. Yo no he venido a juzgar, yo he venido para que se salven. Es lo que nos dice Jesús. Entonces, esa Eucaristía es una acción de gracias que se manifiesta en el prójimo, que se manifiesta en la comunidad cristiana. Es una experiencia de vida que hace que todos los demás quieran vivir lo mismo que tú has vivido, que tú has encontrado, que es el tesoro en el cual tú encuentras la fuente de la juventud. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que vivir nosotros. La Eucaristía es la fuerza para poder vivir y amar con Jesús en el centro de nuestros corazones a todas las personas que están a nuestro lado. Es el único modo de poder vencer al mal. Es el único modo de poder vencer todo tipo de tentación. Si quieres vivir un matrimonio pleno, ama a Jesús, pon a Jesús en el centro de tu corazón, pon a Jesús en el centro de tu familia, educa a tus hijos teniendo a Jesús, pero a Jesús no como algo que te obliga a ir a la iglesia, como algo que te obliga a ir al catecismo, sino un Jesús que se hace vida para los demás, un Jesús que quiere compartir tus talentos y tus dones para que los demás puedan vivir siempre en esa felicidad y en esa plenitud. Yo creo que eso es lo que Jesús quiere hoy, que nosotros vivamos siempre puestos al servicio de los demás y que nosotros busquemos ahí la felicidad. Amén. Eso me atrae mucho, Padre, y de verdad que gracias por lo que nos estás compartiendo, porque me trae mucho esa idea de lo que es la participación dentro de la misa, ¿no? De la Eucaristía. Primero el ir. Dar el paso y darse la oportunidad de ir a misa todos los domingos y si puedes todos los días, porque es lo que hemos venido aprendiendo durante todo este año en que estamos realmente dedicados a estudiar un poco lo que es la presencia real de Cristo. El reavivamiento eucarístico. Poder realmente levantarnos y decir, ¿sabes qué? Quiero de eso, ¿no? Quiero más. Es una fuente de vida. ¿No? Sí. Que me da vida. A veces vamos a la misa como quien dice por cumplir. Eso ha sido una de las cosas que más hemos querido tratar y conversar, invitarnos realmente a ser parte de eso que está sucediendo. Y en esa medida vas a tener hermanos, vas a tener amigos, vas a tener familia dentro de nuestra iglesia, ¿no? Sí, es lindo que cuando se acaba la misa nadie se quiere ir. Ajá. Porque quieren quedarse compartiendo, porque quieren quedarse viviendo la experiencia que vivieron en la misa con los demás. Es la fraternidad, es decir, el sacramento va de la mano de esa fraternidad, de esa hermandad, de ese ser comunidad. Cuando me hacías esa pregunta me recordaba en tiempos de pandemia. Tantas personas que sufrieron por no ir a la misa o que iban y no podían estar de una forma más activa. Y ahora, por eso la iglesia aquí en los Estados Unidos está haciendo ese reavivamiento, volver de nuevo a la casa, volver de nuevo al hogar, volver de nuevo a ese corazón flameante que te está esperando para darte lo que más necesita para que tú puedas dar plenitud y para poder vivir siempre en comunión con Dios. Yo siempre digo que la misa no es una obligación ni es solamente un precepto. Quien comprende y vive la misa sabe qué es lo que necesita el ser humano para poder estar en paz, para poder también vivir con la fuerza para poder vencer el mal. La Eucaristía es el momento en que todos como comunidad elevamos toda nuestra acción de gracia a Dios. También le ofrecemos todo lo que somos y queremos ser. Es el momento en que le entregamos a nuestra familia, a nuestros amigos. Yo siempre le digo, la misa, la Eucaristía es la unión, es el momento en que más está cerca de nuestros seres queridos difuntos, porque se abre el cielo y la tierra. Eso es. La Eucaristía es la plenitud de tu vida como cristiano. Y por lo tanto uno debe prepararse, no solamente ir a la Eucaristía como voy al supermercado o como voy al trabajo o como voy a cualquier otro lugar o a la playa,
¿Ve? La Eucaristía es ya desde que salgo de la casa, estoy teniendo mis intenciones, mis proyectos, todo lo que le quiero pedir a Dios. Es un momento ya de preparación, ya casi hay pocas personas, hay muchas personas, pero hay pocas personas que saben el valor de hacer esa hora de ayuno antes de comulgar. De estar preparado no solamente de ayuno físico, de comida, sino también del corazón y del alma. Ya en una hora antes de ir a la misa, ya mi vida debe estar en manos de Dios. Y dará frutos abundantes en tu vida. Así es. Importantísimo eso. Yo creo que ese momento he tenido el privilegio por mucho tiempo de pertenecer a un coro de la iglesia, ¿no? Y entonces el momento del santo, cuando uno empieza a conectar con las partes de la misa, sí, es increíble, porque el momento del santo realmente yo tiendo a recordar a mis seres queridos que no están. Y siento que están ahí conmigo. Y eso de verdad me llena. Pero además de tanta gente que se ha ido, a la cual he amado y he querido mucho, principalmente mi papá. O sea, es uno de esos momentos que para mí es un encuentro con mi propio Padre, sí, espiritualmente frente al Señor. Y ese es el llamado a mi fe, ¿no? En poder decir de que en este momento estamos juntos frente al Señor. Entonces, yo creo que es un tesoro que muchos de nuestros hermanos no han descubierto, pienso yo. Que eso va muy, muy lejano a decir que si uno es más santo que otro. No hablo de eso, ¿no? Ni porque tú estés en la iglesia, eres mejor persona o no eres mejor persona. Tienes el llamado, evidentemente, pero lo que sí es verdad, lo que sí yo puedo dar fe es que mientras tú más vas a la misa, lo que recibes es mucho más. O sea, tienes la oportunidad realmente de experimentar el amor de Dios y verlo ahí frente a ti, ¿no? Es algo que realmente no tiene un precio. No sé si has visto la película El Gran Milagro. Ajá. Que en ese mismo momento es una película de muñequito, pero que da una realidad y que veo que muchas veces muchas personas la han visto y que se llevan una imagen real de la Eucaristía. De todo lo que sucede en la Eucaristía, desde antes de empezar hasta que concluye y después como Dios va haciendo obras grandes por medio de ella, ¿no? Y en ese momento del santo en que tú estabas haciendo referencia, mientras se cantaba el santo, mientras los ángeles bajaban y se postran delante de la Eucaristía. Esa imagen es lo que sucede realmente en cada una de las Eucaristías que se celebra. También he oído una canción de una congregación religiosa que dice: no estés triste, Padre, no te sientas solo, Padre, porque ninguna de las cosas más importantes de este mundo, ni tan siquiera unas olimpiadas, ni tan siquiera una cumbre de presidente, nada en este mundo vale lo que usted celebra, la Eucaristía. Así es, Padre. Y Padre, eso te quisiera preguntar. ¿Qué siente el padre Dariel Fonga cada vez que tienes ahí yo creo que esa es mi felicidad. Yo nací para celebrar la Eucaristía. Yo, desde que soy sacerdote, he celebrado todos los días de mi vida la Santa Misa. Todo. Solamente cuando llevé una vez a Roma y no pude celebrarla, y fue el día en que más me he sentido mal y he sufrido, y Dios es testigo de que no fue porque quise, sino porque no pude, no hubo modo de poderla celebrar. Y fue un momento muy duro, pero he tratado todos los días de mi vida celebrarla. Y celebrarla con ese deseo de recibir a Jesús, de darlo a Jesús, de entrar en comunión con los demás, de cuando te doy la comunión no es solamente te la estoy dando a ti para que digas amén a este cuerpo que te estoy dando, sino te la estoy dando a ti con tu historia, con tu familia, con lo que tú eres, con lo que tú quieres ser. Es un encuentro con el resucitado que me ayuda a dar todo lo que soy y lo que tengo para poder tener plenitud en mi corazón. Y eso es lo único que de verdad yo siento que ahí está la fuerza y la plenitud de mi sacerdocio, en la Eucaristía. Amén. Gracias, Padre, de verdad que te agradezco primero porque sé que no es fácil la vida del sacerdote. A veces yo aquí estoy en una misión pro sacerdote, ¿no? Porque hemos tenido sacerdotes jóvenes, como es el caso tuyo, Padre, y también
sacerdotes jubilados. La semana pasada tuvimos a unos monseñores. O sea, hemos tenido realmente muchos tipos de sacerdotes, pero yo sé que son bien ocupados, que hasta el día libre, como me decía el padre Javier en estos días, le digo, y el día libre, ese es el peor día, ese es el peor día es de cuando todo. más te llaman, Sí. es cuando... Olvídate, llámame cualquier día menos ese día. De verdad, gracias por el sí, al Señor, por el sí a nuestra iglesia y por tantas veces que consagras y que que gracias a ustedes, los sacerdotes, podemos realmente recibir a Jesús vivo en nosotros, en nuestro ser. Gracias a ti, Rafa, y a tu equipo por esta invitación. Gracias por dar a conocer lo que es esencial para la iglesia, que es estar siempre en comunión con Dios y amar siempre a tu comunidad, a tu nuevo pueblo que es la iglesia, a tu familia, para que podamos todos juntos algún día alcanzar el cielo. Casi toda mi homilía la termino así, siempre con esa mirada escatológica, porque ese es el sentido. Todo lo que yo hago, todo lo que tengo, todo lo que quiero ser es para alcanzar el cielo. Amén. Para estar en comunión con Dios y verlo allí cara a cara. Para eso fuimos creados. Amén. Amén. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM, 96.1 FM y también por Inmaculada Radio y TV desde Atlanta, Georgia. Queremos darle un abrazo fuerte de Felices Pascuas de Resurrección a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos también durante toda esta Semana Santa. Y quisiera recordarles que estamos en camino, en preparación para ese gran encuentro que vamos a tener en Indianápolis, el próximo julio, con un Congreso Eucarístico Nacional, donde esperamos reunirnos más de 100,000 católicos en un estadio con Jesús vivo en medio de todos nosotros. Vamos a hablar, van a haber charlas, van a haber seminarios, van a haber muchas cosas, música, un compartir increíble, y los invito a que puedan entrar al website del Avivamiento Eucarístico Nacional, que se va a llevar, ese encuentro se va a llevar el próximo, entre el 17 y el 21 de julio en Indianápolis. Seguimos orando por ustedes. Acuérdate de dar el paso y visitar a Jesús en tu capilla de oración más cercana. Acércate a Él, pídele la gracia de reconocer su presencia, y tú vas a ver cómo de una u otra forma te va a abrazar y te va a hacer realmente certera esa realidad de su presencia en ti y en tu vida. Dios te bendiga. Radio Paz presentó Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Mientras llega nuestro próximo encuentro, visitemos las capillas de adoración de nuestras parroquias. Avivemos el amor por Jesús Eucaristía. Tu presencia real, el Dios escondido en el pan, misterio de vida en la Eucaristía, amor tan completo y total. Allí te quedaste por mí, tu alma y tu divinidad, sangre derramada, tu gracia entregada, promesa de eternidad. Tomen y coman de este pan, es mi carne. Tomen y beban de este cáliz, que es mi sangre. El que coma de este pan y beba este cáliz, vivirá, vivirá, vivirá.
escondido en el pan, misterio de vida en la Eucaristía, amor tan completo y total. Allí te quedaste por mí, tu alma y tu divinidad, sangre derramada, tu gracia entregada, promesa de eternidad, presencia real. Tu presencia es real.